Trigonometría viene de dos términos griegos, trígono, que significa triángulo, y metrón, que significa medio. Por lo tanto, la trigonometría es medición de triángulos. Bien, yo hice ya este trazado. Este es una parte del círculo completo, cuyo radio serían 10 unidades, o 10 centímetros, vamos a decir que son centímetros. De este 10, si sacamos una proyección hacia una raya trazada con 45 grados de diferencia con respecto a la horizontal, entonces donde chocan estos dos, si hacemos triángulos rectángulos, mide también de centímetros. Si hacemos de esto mismo un triángulo semejante, cuya base sean 15 centímetros, con un ángulo de inclinación de 45 grados, esta proyección o esta altura mide 15 centímetros. ¿Cómo sabemos que son triángulos semejantes? Bueno, porque el ángulo se conserva. Vamos a hacer la prueba de semejanza. Vamos a suponer que es base por altura. Con razones de proporciones. 10 a 10, que es igual a 1, y 15 a 15, que también es igual a 1. Por lo tanto, son semejantes. Nos da la misma razón o proporción. Muy bien. A partir de esto, vamos a hacer la definición de las razones trigonométricas. ¿De dónde salen las razones trigonométricas? Bueno, es una relación entre los catetos y la hipotenusa. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los triángulos que conservan este ángulo van a ser semejantes y van a mostrar la misma relación debido a la semejanza de los triángulos. Ahora, si en lugar de hacer la razón o proporción con la base y la altura, la hacemos con la base y la hipotenusa, este es el triángulo pequeño, son 10 y 14.2, eso obviamente yo lo medí previamente con mis cálculos exactos de mi círculo perfecto. Y el otro, que son 15 entre 21.213. El valor de esta proporción es 0.7071, que obviamente debe ser igual al de este caso, que también es 0.7071. Y esta relación base con respecto a la altura se llama también, si este es nuestro ángulo de referencia, cateto adyacente. La base será el cateto adyacente a los 45 grados. Y la altura será el cateto opuesto, porque se forma gracias a la abertura de 45 grados, está opuesto a los 45 grados, cateto opuesto. Recuerdo que este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. En este caso, la base sigue siendo cateto adyacente, y la diagonal es la hipotenusa. Esta relación cateto adyacente entre cateto opuesto se llama por definición tangente del ángulo, que en este caso el ángulo de referencia fue de 45 grados. Y si ustedes toman una calculadora científica y le hacen tangente de 45 grados, les va a dar 1. Y esta relación se define como coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, coseno de 45 grados, que es igual a 0.7071. 45 grados es el único ángulo en este cuadrante en el cual las operaciones de seno y coseno son equivalentes. ¿Cuál es la definición de seno? Seno
de cualquier ángulo, por definición, es cateto opuesto sobre hipotenusa. En nuestro caso muy particular, estaríamos hablando de que el cateto opuesto sería, por ejemplo, el triángulo más pequeño, 10 entre la hipotenusa de 14.142, que ya revisamos con la operación, da también 70,71. Esta es la manera en que nosotros podemos obtener y generalizar las definiciones de la tangente, coseno y seno. Esta es la base de la trigonometría. Vamos a mostrar cómo se emplea la trigonometría para resolver un triángulo. Resolver un triángulo significa conocer todos sus ángulos y la longitud de cada uno de sus lados. Okay. Recordamos que la trigonometría se utiliza cuando tenemos triángulos rectángulos, lo que quiere decir que una vez que obtengamos uno de los dos catetos que nos hace falta, o la hipotenusa, podríamos utilizar también el teorema de Pitágoras para concluir el proceso. En este caso vamos a emplear totalmente la trigonometría. Tenemos un ángulo de referencia ya dado, que es de 30 grados. Este es de 90, por lo tanto podemos nosotros saber que si la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180, este ángulo de arriba necesariamente debe medir 60 grados. Dado que siempre conocemos dos ángulos, el de 90 y uno de los dos, siempre podemos conocer el tercer ángulo. Y mi sugerencia para cuando se les hace muy complicado tenerse muchas relaciones trigonométricas es que se aprendan solamente dos. En general, yo utilizo mucho el seno y la tangente. Esa es mi sugerencia. Si se les hace muy complicado aprenderse la cosecante, cotangente, bla, 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 o seno y coseno se les confunden, entonces aprendense solamente seno y tangente. Ok, vamos a utilizar entonces la función seno para resolver la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica vamos a emplear? ¿Y hacia qué ángulo? Lo que ustedes deben buscar es una función trigonométrica que les permita tener nada más una incógnita. Por ejemplo, si yo escribo seno de 30 grados, cateto opuesto sería A y la hipotenusa sería C. Tengo dos incógnitas, por lo tanto no puedo resolver ninguna de las dos. Tendré que hacer algo extraño con una de las dos. Entonces no podemos resolverlo así. En cambio, si yo utilizo seno de 60 grados, el cateto opuesto de 60 grados es 20 y la hipotenusa es C. O por otro lado, si utilizo tangente de 30 grados, sería cateto opuesto, que es igual a, entre cateto adyacente, que es 20. El resultado que yo, esta no la puedo utilizar, esta la puedo utilizar y esta la puedo utilizar. Utilizar esta para obtener C y con C y luego el teorema de Pitágoras obtener A, me da el mismo resultado que si obtengo la A con esta función trigonométrica y viceversa. Si parto de obtener A y luego obtengo la C con el teorema de Pitágoras, me va a dar el mismo resultado que si obtengo la C con esta función trigonométrica. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué necesito hacer? Vamos a empezar de este lado, que tenemos más espacio para escribir. ¿Qué necesito hacer para despejar la A? Este, que es un denominador, está dividiendo, por lo tanto, vas a multiplicarlo. A sería igual entonces a 20 por tangente de 30 grados. Le preguntamos a nuestra calculadora, ¿a qué equivale la tangente de 30 grados? Tangente de 30 grados por 20. Esto es igual a 1.55. Perdón, 1.155. Y si ahora
quiero despejar la C, entonces esto va a pasar multiplicando y luego seno de 60 va a pasar dividiendo. Lo voy a hacer en 2 pasos para que sea suficientemente ilustrativo. C por seno de 60 grados es igual a 20. Y luego esta parte que está multiplicando a C pasa dividiendo. C sería igual a 20 sobre seno de 60 grados. Le preguntamos a nuestra calculadora científica a cuánto equivale 20 entre seno de 60 grados. Es igual a 23.09. Noten que siempre la hipotenusa es el lado más grande de un triángulo. Si este valor me diera más pequeñito, es que seguramente me equivoqué a la hora de teclear en la calculadora. ¿Ok? Y vamos a hacer la comprobación. Yo había mencionado que en cualquiera de los dos casos, si utilizamos el teorema de Pitágoras, debo poder obtener la otra relación. Aquí es donde tengo más espacio para escribir. Entonces, si utilizo el teorema de Pitágoras para obtener la hipotenusa con este cateto y este, diríamos entonces que C es igual a 20 al cuadrado, que es el primer cateto, más 1.155, que es el segundo cateto. C es igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado, más 1.155 al cuadrado. Y le preguntamos a la calculadora y efectivamente nos da 20.04. Hay una diferencia, pero es una diferencia mínima y son por los decimales que yo no estoy tomando en consideración en cada uno de los casos. Aquí es un número irracional con n cantidad de decimales. De ahí es donde vienen las diferencias. Y podría hacer el procedimiento inverso, tomar este y este cateto y con el teorema de Pitágoras obtener, y también obtendrían resultados bastante equiparables. En este ejemplo tenemos dos catetos dados, es un triángulo rectángulo, quiere decir que este ángulo es de 90 y tenemos desconocida la hipotenusa y ambos ángulos que no son los de 90, que no es el de 90. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, una vez más, como es un triángulo rectángulo, podríamos utilizar el teorema de Pitágoras y así obtener cuánto mide la hipotenusa. Vamos a hacerlo estrictamente hablando solo con trigonometría. ¿Qué relaciones podemos utilizar? Bueno, pues una vez más hay que buscar. Vamos a poner seno de alfa. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y tenemos dos variables alfa y la hipotenusa, por lo tanto, esto no lo podemos utilizar. ¿Qué relación trigonométrica podríamos utilizar? Vamos a probar con la tangente. Tangente de alfa sería igual a cateto opuesto entre cateto adyacente y este sí. Este sí no sirve porque solo tiene una sola variable. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para saber cuánto es alfa? Hablamos de que existen ciertas operaciones inversas. En el caso de la trigonometría, las operaciones inversas se llaman arcos de o tal cual tangente inversa. En su calculadora hay un botón que dice tangente y una tecla que dice shift, y en la parte de arriba, probablemente del mismo color que la tecla shift, dice tangente a la menos 1. Ese tangente a la menos 1 es la inversa, es la operación inversa. También se le llama arco tangente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo le voy a meter una relación, como en el caso de seno de 45, que era 70.71, y si yo le meto la inversa de ese valor numérico, me va a decir a cuánto corresponde en grados. Entonces, yo lo que voy a hacer es aplicar la operación inversa, igual que en álgebra, se aplica la operación inversa de este lado y de este lado. La operación inversa por la operación normalita, normalmente hace que esto se anule, porque me da 1. La mayoría de la gente no escribe todo esto, solamente escribe alfa, que es los
grados del ángulo que estoy buscando es igual a la inversa tangente de 23 sobre 20. Este número se llama argumento. Le preguntamos a nuestra calculadora cuánto es la inversa de la tangente de 20 entre 23. Y nos dice que son 41 grados. Alfa es igual a 41 grados. Ahora que tenemos que este es igual a 41 grados, sabemos que la suma de los ángulos debe dar 180, pero también podríamos hacer el cálculo de beta por simple trigonometría en lugar de hacer la resta. Bueno, lo vamos a dejar como comprobación: 180 menos 90 menos 41, y vamos a hacer el cálculo con alguna otra función trigonométrica. Si utilizo tangente de beta, esto sería cateto opuesto, que ahora respecto a beta el cateto opuesto es 20, sobre cateto adyacente que es 23. Beta va a ser igual a la inversa de tangente de 20 entre 23. Y esto es igual a lo escribí al revés hace rato. Este es 48.99. Y este es 41 efectivamente. Bueno, al final de cuentas ya se vio cuál es el resultado, ¿no? La diferencia que tenemos es siempre sencillamente por los decimales que yo no estoy contando. Aquí y aquí. Y bueno, nos faltaría saber cuál es la hipotenusa. Una vez más, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, pero no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar, ahora sí, ahora que conocemos alfa, ahora sí podemos utilizar esta relación. Entonces, si seno de alfa, seno de 48.99 grados es igual a 23 entre c. C por despeje será igual a 23 entre seno de 48.99. Y esto, haciendo el cálculo, nos da 30.48. La hipotenusa siempre es el lado más grande de un triángulo. Si este resultado me hubiera salido un número más pequeño que 20 o 23, quiere decir que en algún lugar cometí un error de despeje, o un error de dedo, o un error a la hora de meter los datos en el calculador.